Oh, meu Deus do céu. Muy bien. Habíamos quedado en este concepto de lo que era el concepto de matrices simétricas y matrices antisimétricas. Habíamos dicho que para definir este grupo de matrices, el antecedente que debemos tener en cuenta es de que las matrices con las que se tiene que trabajar para este concepto deben ser cuadradas y deben ser de elementos de números reales. ¿Sí? Si el conjunto de los números reales cambiamos por el conjunto de los números complejos, este concepto se traduce en otros términos. Es la misma, pero va a ser en otros términos. Se dice que cuando tenemos este antecedente de tener matriz cuadrada de números reales, esa matriz es simétrica cuando cumple esta condición. La operación de la transposición no la afecta. La operación de la transposición no la afecta. Sigue siendo la misma matriz. Y es antisimétrica cuando esta operación de transposición la convierte en su matriz opuesta. En su matriz opuesta. De acá tenemos lo siguiente. Cuando cito este ejemplo, lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy haciendo la transposición. La transposición consiste en anotar lo que es fila como columna o lo que es columna como fila, o sea, intercambiar filas por columnas. Al realizar esta operación veo de que la comparación de las dos matrices me permite concluir que la transpuesta es prácticamente igual a la matriz original, por tanto la matriz propuesta es simétrica. ¿Qué consiste esta propiedad de simetría? Cuando estamos hablando de este concepto de simetría, siempre vamos a encontrar o tener que definir lo que se llama el eje de simetría. En este caso de matrices reales y cuadradas, el eje de simetría está en la diagonal principal. Todos los elementos que componen la diagonal principal constituyen los elementos del eje de simetría. Entonces, cuando hablamos de simetría, existe la relación de cuando estuviéramos analizando fenómenos físicos. Si yo coloco en el eje de simetría un espejo imaginario, la relación que existe entre los sectores de los triángulos es la relación de objeto-imagen. Objeto e imagen. Si este es el objeto, esto es su imagen en el espejo. Si este es el objeto, es su imagen en el espejo. Dependiendo de qué lado quiera mirar al espejo, tenemos siempre esa relación. Cuando analizamos en términos de los elementos de la matriz, la condición de simetría simplemente indica que para aquellos elementos que están en los sectores de los triángulos, la relación que debe existir entre ellos es de igualdad. O sea, respecto del eje de simetría, los elementos equidistantes deben ser iguales. Deben ser iguales. A eso se llama la simetría. Respecto de la diagonal principal puede ser cualquier número real, no hay ninguna restricción respecto de los elementos de la diagonal principal. Habíamos visto eso, pasamos a la cuestión de antisimetría, analizándola en función de los elementos de la matriz, la transpuesta intercambiando filas por columnas, y podíamos ver para el sector de los triángulos los elementos correspondientes o equidistantes de la diagonal principal deben diferir solamente en signo, deben ser distintos solamente en signo. Y cuando estamos en el
sector de la diagonal principal, al hacer la manipulación algebraica de esta condición, se concluye que para que sea antisimétrica, los elementos de la diagonal principal todos deben ser ceros. Si yo hablo de construir una matriz 3×3 que sea antisimétrica, lo primero que tengo que hacer es identificar la diagonal principal y en ella completar todos los elementos con cero. Luego, en el sector de los triángulos, debo cubrir esta exigencia de que ellos deben diferir solamente en el signo. Si aquí era -1, aquí es +1. Si esto es -3, esto es +3 y así sucesivamente. Tenemos entonces una matriz antisimétrica. Aquí es donde habíamos quedado. Las propiedades asociadas con este concepto lo estoy planteando en dos, para matrices cuadradas y para matrices rectangulares. Para matrices cuadradas tenemos la operación de la suma o la diferencia con respecto a la transpuesta. Si yo sumo una matriz cualquiera, su matriz transpuesta correspondiente, el resultado será siempre una matriz simétrica. En cambio, si yo hago la diferencia a una matriz cualquiera, su transpuesta correspondiente, el resultado que voy a observar es la de una matriz antisimétrica. Entonces, como conclusión de esta propiedad, toda matriz cuadrada real siempre se puede descomponer en una suma de dos matrices. Si esto amerita alguna aplicación, una de ellas va a ser siempre una matriz simétrica y la otra antisimétrica. En cambio, si nosotros estamos con una matriz rectangular, puedo calcular su transpuesta de esa matriz rectangular. Ya no me habilita la suma porque no van a tener el mismo tamaño. Por tanto, la operación que puedo hacer con la transpuesta de una matriz rectangular es la de multiplicar. Si yo multiplico a la matriz inicial, tendré como resultado una matriz cuadrada simétrica. Si yo premultiplico a la matriz original por su transpuesta, también tendré una matriz cuadrada y también simétrica. La diferencia entre una y la otra está en el tamaño de la matriz. Una será de tamaño m por m, la otra será de tamaño n por n. ¿De acuerdo? Esas son las propiedades que me permite definir estos entre la categoría de matrices simétricas y matrices antisimétricas. Con el producto no consigo definir ninguna matriz antisimétrica. Bien, el otro concepto que tenemos acá es el concepto de matriz definida positiva. Matriz definida positiva. Esta definición es importantísima porque vamos a utilizar este concepto más adelante en muchas aplicaciones. Para poder definir esta matriz salimos siempre de una matriz cuadrada. La matriz cuadrada, y debemos tener conocimiento de una matriz columna, considerada como vector columna, una matriz X de tamaño n por 1. O sea, del mismo tamaño que de la matriz que estamos utilizando para esta definición. Ahí concluimos que esta matriz postulada se dice que es definida positiva
si y solo si cumple para todo x distinto de 0, o sea, un vector columna distinto del 0, de ceros, este producto de la transpuesta del vector x por a por x, que es una matriz de tamaño 1 por 1, o sea, es un número, debe ser siempre mayor que 0. Si es mayor que 0, es definida positiva. Si no es mayor que 0, no entra dentro de esta definición, tendrá otra definición que no estoy tocando en este momento. Por ejemplo, tenemos esta matriz. Esta matriz es una matriz cuadrada. Si ustedes analizan, es cuadrada y es simétrica. Simétrica porque si yo coloco aquí la diagonal principal, los elementos correspondientes y equidistantes de la diagonal principal son todos iguales, por consiguiente, con una matriz simétrica. Determinar si es una matriz definida positiva. Entonces, por el tamaño de la matriz, voy a poder definir la matriz X. ¿Sí? La matriz X tiene que ser obligatoriamente de este tamaño. Es una matriz representada de manera genérica. Puedo utilizar cualquier símbolo, puedo decir ABC, puedo decir X1, X2, X3. Lo único que tengo que cumplir que sea de este tamaño. Estoy asumiendo que sea la matriz X y Z para tener una simbología después que vamos a utilizar. Bueno, me dio hambre. Bueno, si yo hago el producto, el desarrollo de este producto, el primer producto va este producto, luego por la otra matriz, todo esto da esta forma. A esta forma se la conoce como una forma cuadrática. ¿Por qué se la conoce como una forma cuadrática? Por la siguiente razón. Todos los términos de esta suma son términos en las variables de grado 2. Es de grado 2 en X, de grado 2 en Y, de grado 2 en Z, de grado 2 en XY, de grado 2 en XZ. ¿Sí? Por eso que se llama una forma cuadrática, y su representación de toda forma cuadrática siempre va a ser una matriz cuadrada y simétrica. Si nosotros queremos retornar a la forma matricial de esta forma, si yo quisiera retornar de esta forma a la forma matricial, lo único que tengo que hacer es conocer que aquí existe símbolos que identifican a una variable. Entonces tenemos definida una malla que va a generar los valores de la matriz. Ustedes saben muy bien. Ahí está la malla que genera la relación entre las variables que nosotros tenemos. Y aquí ustedes van a ver que las intersecciones corresponden al producto de los que están en la fila y la columna correspondiente. Estamos hablando de matrices. Está en la misma fila y en la misma columna. Corresponde el x cuadrado. Su coeficiente es 1, entonces tendría acá el valor de 1.
¿Dónde está y cuadrado? Está en esto. No existe otro lugar que genere y cuadrado, por tanto su coeficiente puedo colocarlo ahí. Lo mismo con z cuadrado, su coeficiente no existe otro lugar, su coeficiente está definido de esa manera. El producto x por y tenemos dos lugares. Tenemos este lugar y tenemos este lugar. Entonces, para que sea representada por una sola matriz, lo único que tenemos que hacer es agarrar el coeficiente de ese factor, de ese producto, y dividirlo entre dos. Colocar la mitad en esta región y la otra mitad en la otra celda. 2 menos 2 dividido entre 2 es menos 1, menos 2 dividido entre 2 es menos 1, menos 1 es más 2. Tiene que generar el mismo resultado. Esta otra operación o este otro producto es x con z. X con z está en esta región y está en esta región. ¿Cuánto es su coeficiente? Su coeficiente es más 2. Siempre con el signo. Como es más 2, entonces la mitad es 1, la otra mitad es 1. No existe el término y z. Si no existe, quiere decir que tiene un coeficiente 0. Y como tiene coeficiente 0 dividido entre 2, 0 y 0. Si ustedes observan, es la misma matriz que la que hemos representado. Es la única matriz que representa esa forma cuadrática, como también una matriz simétrica está expresada por esta forma cuadrática. Ahora, ¿cómo demostrar esta condición? Es simplemente manipulación algebraica. Manipulación algebraica en el objetivo de determinar términos en la suma que garanticen el signo positivo o cualquier otro signo si es que no fuera definida positiva. En este caso, por ejemplo, para cualquiera que sea el valor de x y cualquiera que sea el valor de y, esta diferencia puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0, elevada al cuadrado va a ser siempre positivo. ¿De dónde resulta eso? De haber considerado esta agrupación generando un trinomio cuadrado perfecto. El y cuadrado, cualquiera que sea el valor de y elevado al cuadrado, es positivo. Aquí otro trinomio cuadrado perfecto también es positivo, elevado al cuadrado positivo, todos son positivos, por tanto la suma es positiva y se define que es una matriz definida positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa para una matriz definida positiva. Ahora vamos a ver la misma definición. En el caso de ustedes puedo ingresar a ver qué son las matrices complejas. ¿Qué son las matrices complejas? Estamos A de elementos A y J, de tamaños no necesariamente cuadradas, y estamos hablando con elementos donde el conjunto K es el conjunto de los números complejos. Esta es las matrices complejas. O sea, por ejemplo, podría tener la matriz A, que estaría definida por 3 más 2 veces I menos 3i 4. 2 menos i 0
1 menos 2i. Esta es una matriz de tamaño 2 por 3 y es una matriz compleja. ¿Por qué? Porque su elemento A11 es un número complejo. Está formada por una parte real y una parte imaginaria. Aquí existe el símbolo i. El símbolo i es el número imaginario que se define como la raíz cuadrada de menos 1. Este es el número imaginario que está presente en. Si nosotros entramos con la teoría de matrices que nosotros ya conocemos, puedo expresar esta matriz como una suma ¿verdad o no? ¿Da o no da la misma matriz? Estamos hablando de separar en una suma de matrices, donde en una de ellas tenemos todos los términos que son la parte real y tenemos en la otra todos los coeficientes de i. Por tanto, estoy hablando de que una matriz A compleja no es más que una parte real de la matriz A más la parte imaginaria de la matriz A multiplicada por I, donde esta es la parte real de la matriz A que es una matriz de tamaño, del mismo tamaño que la matriz original, y también tenemos la parte imaginaria de la matriz A. Que también es del mismo tamaño de la matriz original. Son dos matrices. Entonces, cuando hablamos de una matriz compleja, estamos hablando de esa representación, igual que en la teoría de números. Un número complejo tiene una parte real, y tiene una parte imaginaria. ¿Sí? Todo número complejo tiene siempre una parte real y una parte imaginaria. Esa parte real puede ser cualquier número real o el cero. La parte imaginaria, lo mismo, tiene un coeficiente que pues obligatoriamente tiene que ser una real. Entonces tenemos estas matrices, pueden ser consideradas matrices de números reales que constituyen todas ellas son matrices de números reales.
Son matrices de números reales. Números reales que constituyen la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? En el conjunto de matrices complejas tenemos la matriz conjugada. La matriz conjugada. Si A es una matriz de elementos A y J y es una matriz compleja, entonces la matriz conjugada de A aquí voy a poner esto. Sí, nosotros tenemos una matriz compleja y está representada de esa manera, entonces la matriz conjugada de A es dada por dos puntos. Vamos a representarla por esa barra superior, será la matriz, la parte real de A, menos la parte imaginaria de A multiplicada por I. ¿Qué es lo que estoy haciendo para hallar este concepto? Aquí está la matriz A con signo positivo, la parte imaginaria. Para su conjugada lo único que tengo que hacer es cambiar de signo de la parte imaginaria. Para el ejemplo, la matriz conjugada será 3 menos 2i más 3i. 3 menos 2i, 3i, 4. Estamos hablando de esta matriz. Su conjugada cambia solamente la parte imaginaria. Era más 2i, se convierte en menos 2i. Era menos 3i, se convierte en más 3i. Aquí no hay i, continúa el mismo. Aquí es menos i, 2 se va a convertir en 2 más i.
2 más y 0. Y aquí tendría 1 menos y se convierte en más y. Esa es la conjugada de la matriz anterior que teníamos como ejemplo de matriz 1. Muy bien. Tenemos entonces el concepto de matrices hermíticas. ¿Cuál es la matriz transpuesta de A? ¿Cuál es la matriz transpuesta de A? La transposición no es afectada por si es una matriz compleja o es una matriz real. No hay nada de eso. Entonces estamos hablando de 3 más 2i menos 3i 4. Y esta otra sería 2 menos i 0, 1 menos 2i, que sería la matriz transpuesta de A. Si es que estamos hablando de esa aplicación de esa operación. ¿De acuerdo? Esta era una matriz y esta es 3 por 2. En nuestro ejercicio estaba como 2 por 3, ahora es 3 por 2. De aquí puedo sacar inclusive también la transpuesta conjugada. Se puede hacer la misma operación sobre la conjugación o primero hacer la transpuesta y luego conjugar. Es la misma operación. Va a generar esta matriz. 3 menos 2 veces i, 3i, 4. Y aquí sería 2 más i, 0, 1 más 2i. No varía en nada cuando tenemos que buscar o hacer estas operaciones con matrices complejas. Puedo hacer primero la conjugación y luego la transposición, o primero la transpuesta y luego la conjugación. De ambos lados se llega al mismo resultado. Aquí está la transpuesta, conjugo, cambio de signo en la parte. Entonces, cuando estamos en forma genérica, si estoy con una matriz A compleja, entonces si tiene una parte imaginaria, cuando voy a cambiar el signo de la parte imaginaria, estoy con una matriz conjugada. ¿Cuál sería la transpuesta de A aquí? La transpuesta de A es igual a la transposición de toda esta suma. Y la transpuesta es distributiva respecto de la suma, por tanto tendría la parte real transpuesta y la parte imaginaria transpuesta. Si lo expresamos en la forma matricial, vamos a generar esa
situación. Muy bien, con esas operaciones podemos entrar al concepto de este grupo de matrices hermíticas. Y antihermíticas. Matrices hermíticas y antihermíticas. La definición es idéntica a la de simétricas y antisimétricas. Dada una matriz A de elementos A y J cuadrada con elementos de números complejos, entonces concluimos lo siguiente. Primera situación de que A es hermítica wow, el punto era, o la coma era en otro lado. Sí, solo sí. La transpuesta conjugada que voy a representarla por este asterisco es la propia matriz A. No es hemítica, es hermítica. ¡Ay, Dios! Antihermítica. Sí y solo sí. La transpuesta conjugada o conjugada transpuesta representada por esta simbología del asterisco es la matriz opuesta de A. Si ustedes comparan con la definición de simétrica y antisimétrica, es la misma definición. Entonces acá, analizando en función de la descomposición matricial, de toda matriz compleja
tenemos lo siguiente. La matriz A se la representa como la parte real de A más la parte imaginaria de A multiplicada por I. Esta simbología genera lo siguiente. La matriz transpuesta de A sería la parte real de A transpuesta más la parte imaginaria de A también transpuesta por I. La matriz conjugada de A sería la parte real de A menos la parte imaginaria de A multiplicada por I. Por tanto, la transpuesta conjugada sería ¿qué cosa? Si voy a hacer a esta la transposición, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces tendríamos acá como conclusión que la transpuesta conjugada o conjugada transpuesta es igual a la parte real de A transpuesta menos la parte imaginaria de A transpuesta por I. Tenemos esa conclusión de la doble operación que se realiza sobre los elementos de la matriz A. Por tanto, se concluye de que A es hermítica si y solo si la parte real de A transpuesta es igual a la parte real de A y la parte imaginaria transpuesta negativa es igual a la parte imaginaria de A. ¿Sí? Estamos hablando de que la transpuesta conjugada debe reproducir la misma matriz A. Entonces, si comparamos la parte real, observen la parte real aquí, transpuesta, no tiene ningún efecto, va a ser igual a la parte real de A. ¿Sí? Y la parte imaginaria tiene signo negativo en la transpuesta conjugada, debe ser igual a la parte imaginaria de A, que tiene signo positivo. Entonces, podemos concluir si y solo si
la parte real de A es simétrica. Y la parte imaginaria de A es antisimétrica. Es antisimétrica. Esta es entonces la condición que relaciona los conceptos de simetría y antisimetría con el concepto de hermítica y antihermítica. Cuando hacemos el mismo análisis de que A es antihermítica, sí, solo sí. Aquí estamos hablando de que la transpuesta conjugada debe generar el opuesto de A. Entonces estamos hablando que la transpuesta conjugada, estamos hablando de la parte real de A transpuesta debe ser igual a menos la parte real de A y la parte imaginaria de A transpuesta negativa debe ser igual a menos la parte imaginaria de A, porque está multiplicando por menos. ¿Sí? Entonces, aquí hay igualdad de signos. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, solo sí. La parte real de la matriz A es antisimétrica. Y la parte imaginaria de A es simétrica. Esta es la otra relación para el concepto de antihermítica. Igual que en el caso anterior tenemos la propiedad se repite igual que en el concepto anterior. Toda matriz compleja cuadrada
siempre va a cumplir una matriz hermítica más una matriz antihermítica, donde la matriz A más su transpuesta conjugada es hermítica y la matriz A menos su transpuesta conjugada es antihermítica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una esta es una matriz A. Con esta matriz puedo hacer operaciones y calcular su transpuesta conjugada. Su transpuesta conjugada es salir de la misma matriz, hacer la conjugación y anotar lo que se lee en filas como columnas. Su conjugación de la primera es 3 menos 2i. Su conjugación del segundo de la primera fila es 3 veces i. Su conjugación sigue siendo 4. Para la segunda fila, su conjugada es 5 veces i. Su conjugada de la segunda fila, segundo, es 2 más i. Su conjugado es menos 2i. Su conjugado de la tercera fila sigue siendo 0, menos 1 y 1 más 3 veces i. Entonces, si nosotros sumamos, ¿qué es lo que da? Sumando números complejos, sumo la parte real, es 6, sumo la parte imaginaria más 2i menos 2i es 0. Sumo la parte, el segundo tendría menos 3 más 5 más 2i.
4 más 0, 4. Segunda fila, sumo tendría menos 2i. Sumo tendría la parte real 4 más i menos i 0. Sumo la parte real y la parte imaginaria, tendría menos 1 más 2i. La tercera fila, sumo la parte real, 4 más 0 es 4. Sumo la menos 1 menos 2i. Sumando, tendría la parte real, tendría 2 y la parte imaginaria 0. Esta es una matriz que resultó de sumar a la matriz original su transpuesta conjugada. Cuando se hace esa operación hemos llegado por la propiedad, si yo sumo, a la pinta está al otro lado, si yo sumo es hermítica. Entonces voy a probar de que es hermítica. Si voy a probar de que es hermítica, ¿qué tengo que probar? Tengo que buscar de acá la matriz A más A transpuesta conjugada con transpuesta conjugada. Voy a hacer la transposición y la conjugación. La transposición y la conjugación voy a ir por fila 1. La conjugación de 6 es 6. La conjugación de 2i es menos 2i. La conjugación de 4 es 4. La segunda fila, la conjugación de menos 2i es 2i. La conjugación de 4 sigue siendo 4. La conjugación de menos 1 más 2i es menos 1, menos 2i. Paso a la tercera fila y anoto como columna por la transposición la conjugación de 4 es 4. La conjugación de menos 1 más menos 2i es menos 1 más 2i. La conjugación de 2 es 2. Si yo comparo estas dos matrices, puedo ver de que son iguales. Por tanto, esta matriz es hermítica. Es hermítica. Conclusión final. Si hacemos la diferencia, tendría que salir esta antihermítica. Ahora analicemos en la hermítica, analicemos, por ejemplo, esta región. Toda la diagonal principal son números reales. ¿Sí? Toda la parte de la diagonal principal son números reales. Por consiguiente, la parte real es 0, 0, 4, 4, menos 1, menos 1. La parte real es simétrica. Si analizamos la parte
de la diagonal principal en términos imaginarios, todos son ceros. Si nosotros analizamos el comportamiento de la parte imaginaria, 2 menos 2 son opuestos. La imaginaria aquí es 0, 0, no hay ningún problema. La imaginaria menos 2 más 2 son opuestos. Quiere decir que en la parte imaginaria es antisimétrica y en la parte real es simétrica. Esa es la condición de hermiticidad para que sea una matriz hermítica. Cuando hagamos la diferencia se van a ir los de la parte real y la diferencia de la parte imaginaria va a dar parte imaginaria en la parte de la diagonal principal. Bueno, eso yo dejo para como ejercicio la antihermítica. Disculpe, ingeniero, una consultita, por favor. Sí. En el anterior, ¿me vuelve al anterior, por favor? Quería saber Sí. por qué aquí al 1, creo que era el 1, no sé, pero sí, al menos 1 no la cambié de signo, como a todos los demás, lo voy a dejar al menos 1. A ver, al menos uno. Ajá, en el primer y en el segundo. A ver, vamos a ver. Estoy haciendo la transpuesta conjugada. A partir de esto, voy a hacer la transpuesta conjugada, esta operación. ¿Sí? Esta operación, porque todo esto es esta matriz. Entonces, a esta matriz le estoy haciendo la transposición y la conjugación, en cualquier orden. Entonces, ¿cuál es el orden que adoptamos? Lo de arriba, esto de aquí arriba, y lo que está... Sí, es esas dos matrices, porque en menos 1... Estoy haciendo la transposición y conjugación. Entonces, la primera fila voy a anotar como primera columna. Su conjugada es más 2i, se convierte en menos 2i. Su conjugada cambia de signo, más 3i. Su conjugada no tiene parte imaginaria, sigue siendo la misma. ¿Sí? Ahora la segunda fila. Su conjugado de esto cambia de signo, es 5i. Su conjugado de esto cambia de signo, la parte imaginaria es más i. Su conjugado de esto es menos 2i, menos 2i. La tercera fila, su conjugado de la parte real es el mismo, es real, es el mismo. La parte imaginaria, su conjugada cambia de signo, más 3i. Y ahora sí, Inge, muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces decía que para ustedes voy a hacer esto. Repetir. Para A menos su transpuesta conjugada es antihermítica. Y verificar que la parte real de esta matriz A menos
es antisimétrica. Y la parte imaginaria de esta matriz A menos transpuesta conjugada de A es simétrica. ¿De acuerdo? Repetir esa frase. Voy a pasar a un ejemplo 2. Y voy a decir, cite un ejemplo de una matriz tres por tres antihermítica. Entonces, lo único que tengo que salir es de esta última aseveración que estoy dejando como ejercicio. Necesito una matriz 3 por 3 A que sea simétrica y una matriz B también 3 por 3 que sea antisimétrica. Necesito definir eso para poder construir una matriz hermítica. Si es que no tengo de memoria una que sea este. Entonces, por ejemplo, para una matriz simétrica, puedo decir 1 menos 1, 3. Aquí sería menos 1, 2, 1. Aquí sería 3, 1, 0, por ejemplo. Esta es una matriz simétrica. Una matriz antisimétrica es 0, menos 2, 3, 2, 0, 1, digamos, y aquí sería menos 3, menos 1, 0. Es una matriz antisimétrica. Difieren en los signos, todos son ceros. Aquí son iguales de distinto de cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que B más A por I, ¿qué es? Es antihermítica. Que puedo llamarlo la matriz C, que sería ¿cuál? B más ahí. Estoy multiplicando el I, entonces tendría solamente I acá. Esto es B menos 2 menos I. 3 más 3i.
Segunda fila, 2 menos i. Cero, 2i. Cero, 2i. Luego 1 más i. Tercera fila, menos 3 más 3i. Menos 1 más i. Y 0 más 0, 0. Esa es una matriz antihermítica. En cambio, A más BI es hermítica. ¿Cómo sé de que es antihermítica? Si hago su transpuesta conjugada, voy a llegar al opuesto de ella. ¿Sí? Si hago su transpuesta conjugada, va a quedar menos i, va a quedar menos 2 más i en la parte de acá, y va a quedar como su opuesto. Verificar tarea. Verificar eso y que A más BI es una matriz hermítica. Que lo voy a llamar la matriz D. Es una matriz hermítica. También verificar como tarea. O sea, lo único que estoy haciendo es ahora utilizar como parte imaginaria la matriz simétrica. O perdón, la matriz como parte imaginaria, la matriz antisimétrica. La parte real simétrica y la parte imaginaria antisimétrica. Muy bien, jóvenes. Si no tienen preguntas, quedaría por acá con la materia. Voy a salir, dejar de presentar y